buen día. El día de hoy vamos a tratar sobre la materia de expresión escrita y verbal. Yo soy docente de la Escuela Preparatoria número 7, Anel Victoria Trejo, a sus órdenes. Y el día de hoy vamos a estar abordando un subtema del bloque 2, que como ya sabemos se llama Conociendo los elementos de la oración. Y en este día abordaremos lo que son los tipos de oraciones. Para ello vamos a recordar el objetivo de la materia, que es hacer el uso correcto de nuestra lengua española, pero estructurándolo de una manera adecuada con los elementos según las reglas de las oraciones y en el contexto en el cual se vayan presentando. También tenemos que abordar algunas competencias, o tenemos más que nada que generar algunas competencias, como lo es comunicación, pensamiento crítico, como generales, y como competencia disciplinar, la de comunicación, que es precisamente lo que nos va a apoyar esta materia. Para ello vamos a dar inicio con lo que es una pregunta detonadora, como es ¿qué es una oración y cuáles son sus elementos? Vamos a recordar lo que ya abordamos en el primer subtema, en donde entendimos que la oración es la unidad de comunicación mínima que posee sentido completo y que tiene una independencia sintáctica y termina en punto o en pausa. También, acompañado a esta oración, las palabras como sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, artículos o proposiciones van a combinarse formando una oración con un sentido más adecuado según lo que nosotros queremos dar a conocer, y que bien nos puede ir completando una frase más específica dependiendo de la circunstancia en la cual ocurre la acción o la comunicación. Una vez que ya recordamos estas partes de la oración, nos vamos a cada uno de los elementos que van conformando nuestras oraciones y que, recuerden ustedes, ya abordamos. En un lado está el sujeto, predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado y también los modificadores del sujeto. En este caso tenemos un modificador directo, modificador indirecto, una aposición y también los modificadores del predicado, que se constituye por un objeto directo, un objeto indirecto y un objeto circunstancial, de los cuales ya abordamos en temas pasados e hicimos práctica a través de diferentes oraciones. Por lo que respecta a este día, nos vamos a enfocar a lo que es el tipo de oración o los tipos de oraciones. Las oraciones tienen diferentes clasificaciones y va a depender del criterio o el uso que le vayamos a dar. Puede ser a través de la intención del hablante, la cantidad de miembros a los cuales nos estamos dirigiendo, la cantidad de predicados o bien la voz del verbo. Para ello vamos a nosotros a entender lo que es la clasificación de las oraciones. La vamos a tener dividida según el mapa que estamos proyectando en oraciones simples y oraciones compuestas. La simple es obviamente aquella que únicamente admite un verbo y que se puede entender la comunicación de manera fácil. Para ello vamos a estar acompañándolo a través del sujeto o algún sustantivo, algún objeto directo, objeto indirecto, algún circunstancial, etc. Y por otro lado, las oraciones compuestas, que tienen una clasificación o subclasificación más grande, y es donde vamos a encontrar la verdadera complejidad de nuestro uso de lengua de manera correcta en el proceso comunicativo oral y escrito, vamos a encontrar que va a requerir forzosamente el uso de dos o más verbos para poder tener estas oraciones compuestas. Dentro de ellas vamos a conocer a las oraciones yuxtapuestas, las coordinadas y las subordinadas. Cada una de ellas va a tener a su vez alguna regla de aplicación o de poder identificar sus distintos elementos. Por ejemplo, las yuxtapuestas en este caso van a estar formadas por partes y cada una de ellas va a corresponder a una oración simple distinta. Y esta oración llamada yuxtapuesta puede estar unida a través de un signo ortográfico, de un punto, de una coma, de dos puntos o de punto y coma. Son los signos que nos van a estar dando la pausa o el punto final de la frase o oración que queremos comunicar. Por otro lado, las oraciones coordinadas van a estar formadas por dos oraciones a través de nexos. Estos nexos se van a clasificar en 6 formas distintas. Por un lado vamos a tener oraciones consecutivas, ya que una oración va a ser consecuencia de la principal. Las oraciones distributivas, también en este caso vamos a distribuir
acciones de los verbos al sujeto que le corresponda a cada acción. Por otro lado, vamos a tener las coordinadas disyuntivas, en donde vamos a tener dos opciones en este caso y la posibilidad de elegir entre una situación y otra. También tendremos las copulativas, en donde principalmente vamos a utilizar el verbo ser y estar, y que nos van a expresar una adición o una gradación. Por otro lado, también encontraremos las oraciones explicativas, en donde la primera va a determinar el antecedente explicativo y que nuevamente retomaríamos en este punto lo que es la aposición. Y las adversativas, en este caso, van a expresar una oposición o una exclusión entre una idea y otra. Eso es lo que se refiere a las oraciones coordinadas. Con respecto a las oraciones subordinadas, aquí se van a vincular de una manera desigual y una va a depender de la otra. Para ello vamos a encontrar tres subclasificaciones de oraciones subordinadas. Entre ellas vamos a encontrar las adjetivas, que van a desempeñar en este caso la función de complemento del verbo. Por otro lado, vamos a encontrar a las oraciones sustantivas, y estas nos van a señalar a un sintagma nominal y se van a introducir por un nexo o un infinitivo. Y por otro lado vamos a tener a las oraciones adverbiales. Indican las circunstancias en las que se puede llevar a cabo la acción de la oración principal. Y ese es el contexto general de lo que tenemos por tipos de oraciones, y ahora nos iríamos a la siguiente parte, en donde vamos a conocer o identificar algunas oraciones simples, como por ejemplo los que estamos presentando a continuación. Los alumnos están entusiasmados con el regreso a clases. El informe del rector fue exitoso. La preparatoria 7 es grandiosa. Jocelyn es feliz. Las mujeres son inteligentes y maravillosas. Voy a la universidad en Garzabús. Si se dan cuenta, en estas oraciones estamos poniendo adjetivos, pero verbos únicamente uno, que es el que nos está identificando el sentido o el contexto que queremos dar a conocer a través de esta información. Continuemos con lo que viene siendo la oración compuesta, que en primer orden va a ser la yuxtapuesta, que vamos a recordar la función de esta, que es establecer una relación entre las oraciones y que puede ser abierta a la interpretación según el contexto, es decir, se presta a la subjetividad. Puede ser de coordinación o de subordinación este tipo de funciones que van a estar estableciéndose a través de la relación en estas oraciones. Los ejemplos los tenemos del lado derecho. Como cuando nos decimos nosotros, subí al techo, bajé la pelota, necesito el celular, dámelo. Hay buen camino, hay buen tiempo, saldré a caminar. Por otro lado, dentro de las oraciones coordinadas, recordemos que tenemos a las copulativas, y estas nos van a servir para unir elementos, y vamos a utilizar especialmente las conjunciones como es la y o el ni. Y dentro de ellos podemos encontrar el ejemplo: Juan estudiaba y comía en la escuela. Cuando vamos a presentar una elección o vamos a estar ante una oración disyuntiva, vamos a utilizar el o el pero. Como por ejemplo, vamos al cine o tomamos un café. Cuando queremos marcar una oposición o es una oración adversativa, vamos a emplear las palabras o los nexos más, no o sino. Por ejemplo, odiaba a su jefe, pero sabía disimular. El otro es referirse alternativamente a dos o más elementos. Estamos hablando de las oraciones distributivas. En este caso vamos a tener la palabra o el nexo ya unos bien o bien. Como por ejemplo, unos entraban, otros salían. Aquí jugaban los alumnos, allá estudiaban los maestros. Es una manera de poder entender la aplicabilidad de estas oraciones coordinadas con sus diferentes subclasificaciones.
También podemos encontrar dentro de ellas algunas que nos van a establecer condiciones, como el sí. Iremos al cine si antes me ayudas a limpiar la casa. Aunque si bien hablar de concesión, hay un evento que se opone a otro. Irás a estudiar a la Ciudad de México, aunque si bien veremos si apruebas el examen de selección. Pues, ¿por qué o pues cómo? Es para introducir causas, que luego o con qué es para introducir en este caso consecuencias o relaciones lógicas. Va a depender de qué es lo que queremos informar. Cuándo, dónde o cómo, empleando el sí, es para dar las características en este caso de la acción de un verbo. Y en este caso, la palabra que nos sirve para dar características de un sustantivo. Y es la manera en que nosotros pudiéramos ir organizando nuestra redacción. También vamos a encontrar a las oraciones subordinadas, cuya característica principal es su dependencia de la oración principal. En este caso, la subordinación no tiene una independencia sintáctica, de ahí su relación de subordinación. Estas oraciones no se pueden separar ni intercambiar su orden sin que afecte su sentido. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos, como lo muestra el ejemplo. Tenemos el sintagma verbal y tenemos el sintagma nominal de sujeto, para que así podamos hacer o escribir correctamente este tipo de oraciones. Y bueno, algunos ejemplos de oraciones subordinadas son las que se muestran a continuación. No me gusta que me grites. Los chicos que estaban en clase se quedaron en su casa. Los estudiantes se fueron a casa. Fui cuando el director lo señaló. El concierto estaba abarrotado. Si no entregas todas las tareas, reprobarás. Y bueno, eso sería todo en relación a esta clasificación o tipos de oraciones. Y desde luego, como conclusión, vamos a retomar lo que es la oración simple y la oración compuesta, que es de donde se desprende todo lo que nosotros estuvimos abordando en este tema. Y la oración simple, pues, es aquella que va a emplear un solo verbo para expresar una idea completa. Y en el cambio, las oraciones compuestas nos sirven para transmitir una idea mucho más compleja, pero va a involucrar a más de un verbo. Cada oración compuesta es una unidad de sentido, pero que requiere de dos verbos mínimamente para que se logre expresar correctamente una idea. De esta manera, los dos verbos van a quedar vinculados, pues juntos expresan un tipo de relación especial. Puede ser de unión, puede ser de separación, oposición, causa-efecto, condición, etc. De todos modos, estas cuestiones de la oración compuesta nos van a estar representando en una división tradicional de diferentes rubros, y a través de las cuales vamos a encontrar esos nexos que las van a estar uniendo o relacionando. Y recordemos que entre ellas vamos a encontrar a la oración yuxtapuesta, a la oración coordinada con su división y a la oración subordinada con su propia subclasificación. Y bueno, para concluir este tema, les dejo la siguiente tarea. Hay un cuadernillo que está en el Drive de la materia, al cual ustedes pueden acceder, y está en Word para que pueda ser editable y lo puedan resolver de acuerdo a la información que acabamos de compartir, y puedan identificar ustedes qué tipo de oración están conociendo, sacar la información idónea o bien escribir la oración según la instrucción que se les vaya requiriendo en los 11 ejercicios que están en este cuadernillo. Si alguno desea hacer consulta respecto a estos temas para ampliar o profundizar su conocimiento, está a continuación los recursos bibliográficos de los cuales se obtuvo la información que sirvió de base para esta exposición. Muchas gracias y que tengan excelente tarde.